solamente he puesto varias culturas. Si pongo todas, pues tengo que poner otro libro más. Hay muchas más. El problema es que yo parto de las primeras culturas, de cualquier país. A mí los catedráticos me decían, mire usted, cuando usted quiere analizar cualquier país, busque la primera sociedad. Si no, no se meta a polemizar. Eso es lo que me dijeron. Busca la primera sociedad y si encuentra la primera sociedad, dos, ubica su modo de producción, su economía. Por ejemplo, en la primera cultura es en el Perú, Pacaicasa, Paicán, cibatero, guitarrero, que fue antes del Imperio Incaico, antes del Estado Inca, antes de Caral. Caral fue la primera civilización. También Salinar. Por eso hay muchas más. Te estoy dando las principales. Y dos, ¿cómo era su economía? Era colectiva. Un paicán no explotaba a otro paicán, sino a la naturaleza. Marx lo llama una economía comunista. Marx lo llama. Por ejemplo, en Venezuela, ¿cuál fue la primera sociedad? Los tacarimas, los toromayas, los teques, y muchas más. ¿Cómo era su economía? Colectiva. Después que vino el coloniaje español, cuando se largó, dejó un engendro de grupos de poder. Entró en Norteamérica, estuvo 180 años, ¿y qué hizo? ¿Por qué no desarrolló Venezuela? Ni una región, todo era robo, todo el petróleo para ellos. Y salió Chávez. Maduro dijo, no, un momento, el petróleo es para Venezuela. Así que lo que yo exporto, lo que yo vendo, ese dinero no es mío, es del pueblo. Por lo tanto, pago el agua, la luz, la educación, la salud, la vivienda, etc. Oiga, ¿y qué dijo el capitalismo? ¿Quién dijo ningún país me compra ni me venda? ¿Quién dijo? ¿Maduro? ¿Maduro dijo ni un país me compra ni me venda? ¿O el capitalismo? El capitalismo dijo, como no me dejan robar el petróleo, ahora carajo voy a hacer que ni un país te compre ni te venda. ¿Cómo se llama eso? El bloqueo. Y entró en crisis. Y la gente ignorante, Maduro, Chávez, ¿te das cuenta, amigo? Porque la prensa no te va a explicar. ¿Qué hizo Chávez y Maduro? Se alinearon al BRICS, se alinearon a la India, China, Rusia, Irak, Irán. Y ahora mira, Venezuela reflota su industria y su economía. ¿Qué te parece? Hasta Trump, John Biden, ha ido, se han puesto de rodillas ante Maduro. ¿Qué le han dicho? Maduro, no me vendas el crudo del barril a más de $100. Véndeme como antes, a $45. ¿Y qué le dijo Maduro? Mira, gringo, ¿sabes por qué el crudo del barril en el mercado internacional se disparó a más de 100? Porque tú metiste las narices en Ucrania, porque tú metiste las narices con Israel en Palestina. Eso es lo que ha hecho, no es mi culpa. ¿Y por qué ha ido donde Maduro? Porque en el mundo se agota los hidrocarburos, el gas y el petróleo. Y los únicos países que tienen es Irak, Irán, Arabia Saudí, Rusia y Venezuela. Y dentro de estos 5, ¿quién está en primer lugar? Venezuela. Tiene 300.000 millones de barriles como reserva y diario produce 750.000 barriles. Y Venezuela pertenece a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fíjate, amigo. Y ahora está reflotando su economía. Tal es así que no pudieron hacer el boicot, el complot, diciéndole que le ha hecho fraude. No, el mundo entero lo apoyó. 130 países. ¿Dónde? En el Palacio de Miraflores. Y Maduro juramentó. Y allí levantaron un acta, los 130 países, y dijeron, queremos que Venezuela sea un país industrializado. Y para que Venezuela sea un país industrializado con la tecnología de punta, y en poco tiempo, queremos un gobierno vitalicio. Y están haciendo la reforma de la Constitución para que Maduro se quede toda la vida. ¿Qué te parece, amigo? Bien, coño. Bien, palmas, bien, compañero. Eso es el petróleo. No es la sociedad, no es no. Si Norteamérica es un país pobre, pero ellos le llaman capitalismo porque un grupo de hombres se desarrollaron. Y para ellos eso es capitalismo, y para ellos es un país desarrollado. Norteamérica no es un país desarrollado. Lo que se han desarrollado son grupos de poder. Si la primera sociedad en Norteamérica era comunista, la primera sociedad, los yanquis, los navajos, los chiroques, los pieles rojas, los comanches,
Un comanche no explotaba a otro comanche, sino a su naturaleza. Pero, ¿qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, y con fuertes lo apartaron. Se apoderaron. Y surge ahí un engendro entre el yanqui y el inglés, una casta social de grupos de poder. Esos son los que se han desarrollado. Los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, esos son, pero no Norteamérica. Mira la pobreza en Norteamérica, la prostitución en Norteamérica, la tuberculosis. Ese país desarrollado, ¿te das cuenta? Pero ellos le llaman desarrollo eso. Cuando hay unas élites que tienen el control, nosotros no. Nosotros los socialistas, ¿a qué le decimos desarrollo? Cuando el pueblo, cuando las fuerzas productivas están a la altura de la industria y son estas las que manejan la balanza comercial. Eso es para nosotros desarrollo, pero para el capitalismo no. Eso no permite. Si el propio Marx dice que el socialismo no es anticapitalista, dice Marx. El socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada. En cambio, cuando se instaura, por ejemplo, en el Perú, el Partido Comunista, ¿qué es lo primero que hace? Desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. ¿Y por qué se opone al capitalismo? Porque el comunismo desarrolla la industria colectivamente. En cambio, el capitalismo es en manos privadas. ¿Está claro, compañero? Por eso desarrollar al país es una guerra. Después viene el socialismo y después el comunismo. Pero ¿quién trabaja para que eso se instaure? El propio capitalismo. Porque el capitalismo no puede estar sin golpear, sin saquear. Ese es el capitalismo. ¿No ve que vive de las grandes mayorías? Y acá en el Perú existen tres burguesías. La burguesía industrial, la burguesía comercial y la burguesía financiera. La burguesía industrial, ¿de qué vive? Vive de la plusvalía, del plusproducto y del plusvalor. ¿De qué vive la burguesía comercial? De la ganancia. De la ganancia. Por ejemplo, Romero vende, exporta el producto que trabaja el campesino pobre. Él es el pobre. Y vive de la ganancia. Si quiere le paga al campesino pobre o no. Y la burguesía financiera, ¿de qué vive? Del interés. Ahí no está la banca. Ahora le han aprobado una ley para que la banca cobre el interés que le dé la gana. Y de por medio, ahí está, pues, los millones. Bien, gobierno. Hasta acá alguna pregunta, ¿no, amigo? Para nada. Sí, Jaime, escuché un debate acá en la plaza que Lenin decía que la revolución se va a dar en los países subdesarrollados. Sí, pero ¿qué clase de revolución? Porque el Perú es un país subdesarrollado, pero acá no se puede hacer socialismo, porque no hay industria. Acá se tiene que hacer primero guerra popular para desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. Después viene el socialismo y después el comunismo. Por eso es que Lenin dice la revolución es por país, porque el carácter de la sociedad es diferente. Mao, por ejemplo, Mao no hizo socialismo, pero instauró el Partido Comunista. ¿Qué primero hizo? Desarrollar la industria. Y le puso una guerra contra el imperio japonés y contra el Estado de Chiang Kai-shek. Acá también va a ser igual. Quiere desarrollar la microempresa, se va a oponer el Estado y el capitalismo. Quiere que el Perú siga siendo semi-feudal, semi-colonial, que solamente sea exportador de materia prima. Y ahí está el negocio entre ellos, pues Estado y la transnacional. Entonces, la crítica de los liberales hacia Mao, porque ellos siempre hablan de la siempre desde el debate, hacen alusión a eso, de la muerte, de la muerte. Esas muertes fueron por una de las razones para que haya industria. Mira, yo converso acá con mucha gente. Yo le pregunto, ¿qué es una guerra? Una guerra es producto de la evolución. Y una guerra es el enfrentamiento entre dos cuerpos opuestos, donde necesariamente tiene que haber un costo social. ¿Está bien? Es guerra. Entonces no es del uno y del otro, es producto del desarrollo de las ciencias sociales. ¿Dónde te enseñan eso? Cuando tienes un hijo y estudias sociología, te van a enseñar eso. Y si tu hijo habla de eso, ¿qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a matar? Pues compañero, son ciencias políticas, amigo. Bien. ¿Alguna otra participación? ¿No? También sobre el tema que hablaste de Andrés Avelino Cáceres, que dijo que él pertenece al Estado, ¿no? Y él hacía guerras convencionales. Claro. Entonces, pues no, Andrés Avelino Cáceres hizo guerras no convencionales. Llevó a los chilenos al clima. En primer lugar, Avelino Cáceres no estaba en el aparato militar del Estado. No, no se preocupe. ¿No estaba ahí? Amigo. Para que él inclusó. Mira, Avelino Cáceres puede utilizar cualquier estrategia, pero depende del Estado, depende del capitalismo. Entonces yo pregunto,
si Avelino Cáceres estaba con el pueblo, ¿por qué estuvo en contra de las 8 horas? ¿Por qué avaló al comunalismo, a los terratenientes? ¿Por qué? Y como Velasco. Velasco hizo, ¿qué hizo Velasco? Velasco fue un hombre del aparato militar que recibió las órdenes de John Kennedy, la reforma agraria. Eso fue. ¿Para qué instauró la reforma agraria? Para detener el avance y la toma de tierras que hacía el MIR con Luis de la Puente Uceda del 65. No, carajo, quería John Kennedy que tome el campesino las tierras, si no el Estado. Por eso es que le ordenó a la Fuerza Armada para que le dé el golpe a Belaúnde y le diga al pobre campesino, yo te doy la tierra. Y el campesino, sí, te doy, pero el Estado lo controla. Sí, pero nada. 2. Velasco expropió o confiscó. ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Meter a la cárcel al ladrón y tomar lo que te pertenece. ¿Qué hizo Velasco? Por International Petroleum Company. Le pagó 78 millones de dólares para que se vaya. Pero algo más. Te engañaron. Te dijeron que Velasco desarrolló el plan Inca. Lee el plan Inca. Nada de Inca tiene. Todo lo trajo del exterior. La economía pluralista. 2. El humanismo. Y 3. La autogestión de Tito, de Josip Broz. ¿De qué estamos hablando, compañero? Acá, amigo, hablamos con cuestiones que están desarrolladas en el mundo. Acá no improvisamos. Algo más. ¿Quién fue más asesino, Velasco o Fujimori? ¿Ah? Mira, Fujimori afrontó una guerra interna, ¿verdad? Y en una guerra interna, que son dos cuerpos opuestos, hay un costo social. Eso es lo que pasó en el 90. Yo te pregunto, ¿en el gobierno de Velasco hubo guerra? No. ¿Hubo terrorismo? No. ¿Y por qué asesinó a los obreros de Cobriza en Huancavelica, 1971? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores de Chute? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida que se fue. ¿A cuánto encontró la deuda externa Velasco? ¿A cuánto lo dejó Belaúnde? A 270 millones de dólares lo recibió Velasco. ¿A cuánto lo dejó? A 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? Sí, compañero, acá estamos para eso, para profundizar, pero no estamos para profundizar. Y si alguien dice lo contrario, intercambiamos ideas, pero no peleamos. Intercambiar ideas no es pelear. Hay compañero que cree que es insultar, no, compañero. Es ¿en qué te has documentado para que puedas, no? Yo te doy este plan. Bien, amigos. De repente, algo más, ¿no, compañero? ¿Alguna cosa? Primero me dijiste que a Pedro Castillo lo ¿por qué? Claro, mire, vean. Pedro Castillo siguió las peticiones de cada región. Y cuando salió de mandatario, comenzó a elaborar los proyectos de ley de lo que pidieron. Eso era algo opuesto a la gran burguesía, a los grupos de poder. Agarraron y comenzó de frente. Apenas tomó el mando, se le fueron encima todos, hasta la iglesia. ¿Por qué? Mira, de los 70 proyectos de ley, te digo 4. Castillo dijo, así como los 33 millones de peruanos pagamos nuestras 20 clases de impuestos, el rico, los grupos de poder, no pagan. Le pidió a la SUNAT la lista y le dio a la SUNAT. Él era presidente. ¿Cuánto debían los grupos de poder? Debían 65.000 millones de soles a la SUNAT. Y Pedro Castillo elaboró un proyecto de ley, la reforma tributaria. ¿Qué decía ahí? Que ellos tengan que pagar dentro de un mes. Si no pagan, se les embargaría sus bienes de capital, etc. Carajo, ¿por qué se le fue encima? Saquen ese señor que se va a traer abajo al país. Y había gente pobre que repetía. Sí, sáquenlo. ¿Te das cuenta, amigo? 2. Castillo hizo un proyecto de ley de la educación. ¿Qué dijo? La educación básica, superior, pedagógica y tecnológica gratuita y el ingreso libre a las universidades. Oiga, saltó la iglesia. Saltó la iglesia. ¿Y qué dijo?
¿Qué dijo la iglesia? Dijo, saquen ese demonio. ¿Y por qué? Porque la iglesia tiene universidades privadas a nivel nacional y colegios privados. Saltó Luna, saltó Acuña. Los mercaderes de la educación, saquen ese Serrano, carajo. Y había gente pobre que repetía así, saquen ese Serrano de la cuenta. 3. Hizo un proyecto de ley laboral en un congreso en Arequipa, donde estuvo el ex ministro de Trabajo Maraví, en la Agenda 19, ¿no recuerdas? Con todas las centrales sindicales. ¿Qué aprobaron ahí? El derecho a la sindicalización y los pactos colectivos, y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. Carajo, la Confiet se le fue encima, saquen ese hombre. La otra ley, la ley agraria, ¿qué dijo? Que el campesino pobre que labra la tierra, siembra y cosecha, él tiene que exportar, él tiene que vender, no Romero con Alicón. Carajo, Romero dijo, ok, carajo, por eso lo sacaron. Fuerza Armada, sáquenlo. Lo difamaron, lo chantajearon, ¿qué dijeron? Que ese es un corrupto. ¿Quién? Patricia Benavides, es fiscal. Y ahora ella está en la cárcel. Carajo, por no meterlo a cárcel la Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque cuando el juez le dijo, Patricia, fiscal, acuse a Castillo, acúselo que yo como juez lo meto en la cárcel en un segundo. ¿Y qué dijo Patricia Benavides? ¿Cómo lo voy a acusar si no tengo pruebas? Me engañó Karenín López, me engañó Samir, me engañó Pacheco, Mariano González, el español, no tengo pruebas. ¿Y por qué no van a la cárcel esos que acusaron? Esos testigos, ¿por qué? Porque el Estado, carajo, es corrupto. ¿Qué agarró? Le dijo, no, ustedes van a ser testigos, pero preliminares, no oficiales. Puedes hablar cualquier cosa, carajo, no te pasa nada. Tú, una mafia es el Estado. Por eso lo sacaron a Pedro Castillo. Y hoy día, los organismos internacionales, ¿qué estoy hablando conmigo? Hoy día los organismos internacionales, como la Corte, como la OEA y las Naciones Unidas y Ginebra, le han dado la razón a Pedro Castillo. Sus dos abogados internacionales, Corozati y Zaffaroni, lo hundieron al cuerpo legal del Estado. Ya, fíjate. Entonces, amigo, ¿acá qué dice? Acá dice, lo que dice la OEA, lo que dice la Corte, lo que dice son recomendaciones que no son vinculantes. En otras palabras, no tienen carácter de ley. Y yo me pregunto, si no tienen carácter de ley, ¿por qué mierda lo bloquearon a Cuba? Si no tienen carácter de ley. ¿Por qué lo bloquearon a Nicaragua? ¿Por qué lo bloquearon a Venezuela? Tiene carácter de ley. Y amigo, entonces por esa razón dice que acá, ¿qué dice la burguesía? Si le damos la libertad a Pedro Castillo, basta que Castillo dé un pie a la calle, automáticamente recobra la presidencia y automáticamente se activa el mensaje del 7 de diciembre. Se disuelve el Congreso y él comienza a gobernar con decretos supremos y se activan los 70. Por eso si sale Pedro Castillo es una guerra, porque los grupos de poder no van a querer ir a la cárcel. Mandos militares, digan, jueces, fiscales, eso es. Todo lo que hubo en la televisión entonces fue armado. ¿Y qué es la televisión? Por eso te digo, Por todo eso. fue armado. El mensaje que él dio, todo eso fue armado. No fue armado. Mira, amigo, la Carta Magna habla del equilibrio de poderes. ¿Qué dice la Carta Magna? Dice si el legislativo hace abuso de su poder, tiene una respuesta del otro poder, que es el ejecutivo. A eso se llama el equilibrio de poderes. ¿Qué hizo el ejecutivo? El legislativo quemó las dos balas de plata, dos gabinetes, el gabinete Torres y el gabinete Chávez. ¿Y qué dice la Constitución? El ejecutivo tiene la facultad de ejercer esa ley que es la cuestión de confianza, disolver el Congreso. Eso es lo que hizo Pedro Castillo. Pero ya lo ejecutó ¿cómo se llama? Porque no fue al Congreso. Amigo, Solamente escúcheme, amigo. te dio el mensaje a la nación. Amigo, pero escúcheme, amigo. Mire, Pedro Castillo, ¿por qué no fue al Congreso? ¿Por qué? Porque se lo cerraron, pues, amigo. Es una mafia. Pero si él mismo dijo cierren el Congreso. Escúchame, que no me entiendes. Mira, mi amigo. Él, a leer lo que dice la Carta Magna, el artículo 130, disolver el Congreso, él leyó eso. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no le hicieron caso? Porque la extrema derecha había coordinado con todos los grupos de poder, con la Fuerza Armada para sacarlo a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque iba a agravar la economía de los grupos de poder.
Pero no se supone que tenía que estar de acuerdo con las Fuerzas Armadas. Hijo, escucha pues hijo, mira, ve, lo político, mira hijo, en el mundo lo técnico no está por encima de lo político. A mí, yo por ejemplo soy grupo de poder, a mí no me interesa si tú sabes o no sabes si has ganado las elecciones, no, eso no me interesa a mí. Lo que a mí me interesa es tu decisión política, que estés de acuerdo conmigo. En esto yo te pongo los técnicos, te pongo los asesores, la secretaria, lo que quiero es tu decisión política. Y la decisión política de Castillo estaba en contra de ellos. Por eso ellos manejan el aparato militar, por eso el aparato militar se le fue encima. Eso es, compañero. No, es que eso es lo que dice la prensa. Por eso cuando la prensa viene acá, puede responder. Miren, Naciones Unidas, ¿qué dijo cuando Pedro Castillo agarró, cuando su abogado de Pedro Castillo por Santos le dijeron, señores de las Naciones Unidas, yo quisiera que el cuerpo legal de Pedro Castillo me responda. Acá tengo la Carta Magna, donde habla de golpe de Estado. ¿Qué dijo los abogados del Estado? ¿Sabe qué dijeron? Y 5 de la tarde. ¿Sabe qué dijeron los abogados del Estado? Señores, es que eso fue mi interpretación. ¿Qué te parece, amigo? Ahí está la cuestión política. Pues. Un hombre del Estado nunca va a fallar a favor del pobre, jamás. ¿Y, amigo? Fallan a favor de sus hijos. Claro, así es, amigo. Por eso el gran Lenin dice, no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país completamente cierto. La transformación, sí. Las transformaciones socioeconómicas en el mundo, lo dicen las ciencias sociales, es a través de procesos revolucionarios. Ahí no está el capitalismo como se instauró, con una revolución francesa, donde prepararon el primer gobierno de terror, la guillotina, y por ahí pasaban la cabeza de los señores feudales. ¿Y ahora qué dice el capitalismo? Para mí me costó una revolución para tomar el control del planeta y para tener explotado a ti pobre. Y si tú quieres tomar el control del planeta, tienes que hacerme una revolución. Si no, no te doy nada, eso es, compañero. Son las ciencias sociales. Eso es lo que dicen ellos. Si no, no te doy nada. Ahí no estás viendo la huelga, los paros. No le hacen caso. Se burlan, se ríen. ¿Para cuándo cree que está previsto? ¿Y para cuándo quiere más o menos? Mira, amigo, es que la historia no tiene fecha, porque los grupos, el movimiento popular... El movimiento que tú causas, el movimiento que tú progresas, ¿cuándo va a tener efecto? Está en la práctica. Está en la práctica. ¿Crees que Mira, lo pueda amigo, ver en el futuro? bien, te explico. ¿Crees que pueda ver el resultado en el futuro? Déjame explicar. Mira bien. Hay capitalismo porque hay comunismo. ¿Estamos de acuerdo o no? De repente hay alguien que no esté de acuerdo. Si hay un rico, es porque hay un pobre. Si no hay un pobre, no hay un rico. Esa es la dialéctica. Esa es la lógica dialéctica. Si hay un gordo, es porque hay un flaco. Y si hay un flaco, es porque hay un gordo. ¿Me dejo entender? Entonces, yo pregunto, en estas dos clases que hay en el mundo, opresores y oprimidos, ¿quién la va ganando? La va ganando el oprimido. ¿Sabe por qué? Porque el opresor cada vez lo golpea, cada vez lo explota más. Te quita primero el desayuno, luego el almuerzo, luego avanza, no dices nada y sigue avanzando. Te quita la cena, no dices nada, entra a las 2 de la mañana a violarte. Ese es el capitalismo. Por eso es que los pobres del mundo no es porque uno quiere, sino los pobres del mundo por una necesidad que surge. ¿Cuáles son sus necesidades? Las relaciones materiales de existencia. ¿Y qué es eso? ¿Quién puede renunciar al trabajo, a la comida, abrigo, salud, vivienda, familia? A eso Marx lo llama relaciones materiales de existencia. Y a eso Marx lo llama comunismo. Entonces yo pregunto, ¿tú conoces un hombre que no coma? Entonces, ¿cómo me puede decir que no hay comunismo? En el mundo entero no hay un país que sea capitalista ni tampoco comunista. No hay. Lo que hay son dos clases sociales en el mundo y en cada país. Una explotadora capitalista y la otra explotada comunista. Lucha de clases es el motor de la historia. ¿Quién la va ganando? Las grandes mayorías. Ahí no está Palestina. Ahí no está Ucrania. Ahí no está acá Cuba.
Ahí no está con Daniel Ortega Nicaragua. Ahí no está Bolivia. Ahí no está Venezuela. ¿Qué quería Norteamérica en Venezuela? ¿Desarrollar a los venezolanos? No, el petróleo, los recursos. A ellos no les interesa la sociedad. Lo interesa es que tú tienes, y de eso han aprendido los delincuentes. Los delincuentes, ¿a quién roban? Roban, carajo, un hombre que tiene un buen celular, aquel que tiene unas buenas zapatillas. Pero si no, no. Así, el capitalismo, ¿qué hace? El capitalismo busca qué país tiene buenos recursos. Ah, Venezuela es el primer país en el petróleo. Carajo, hay que invadirlo, hay que ocuparlo. Eso es el capitalismo. ¿O qué es capitalismo? Si no me crees, lee Adam Smith. Léelo, tienes que leer, pues, compañero. Pero Tienes que leer. Sí. Invadirlo Ahorita participa ya. ¿Por qué llamó a Estados Unidos en invadir Venezuela? Amigo, te quitan mano, que sí, ahorita. Sí. ¿Por qué llamó a Estados Unidos en invadir Venezuela? Mira, ¿saben por qué? Porque Chávez organizó al pueblo. A las organizaciones sociales las hizo milicias armadas. Y tuvo el apoyo total del aparato militar. Por eso es que no pudo penetrar ni John Biden ni Donald Trump. ¿Y por qué crees que Donald Trump ahora último se ha puesto de rodillas ante Maduro? ¿Por qué? Le ha dicho Maduro, véndeme petróleo, pero $45 el crudo del barril. Porque ahora está más de 100. ¿Y qué le dijo Maduro? Mira, gringo, ¿tú sabes por qué te vendo el crudo del barril a más de $100? Por la culpa tuya. Porque, escucha, pues sí, no se puede. Pero escucha también. ¿Por qué? Porque por meter las narices en Ucrania, por meter las narices en Palestina, el crudo del barril en el mercado internacional se disparó. Pero la culpa no es mía. ¿Ah? Mira, amigo, el petróleo sube y baja. Cuando metió las narices a Ucrania, Norteamérica, se disparó. Ahora con Palestina. ¿Sabe por qué quiere Norteamérica Venezuela? Porque se escasean los hidrocarburos en el planeta. Y los únicos países que tienen el petróleo es Irak, Irán, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela. Y en primer lugar dentro de estos 5 países está Venezuela. ¿Por qué? Porque tiene una reserva de 300.000 millones de barriles. Y diario produce 750.000 barriles y pertenece a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por eso cuando Maduro fue reelegido y juramentó, ¿sabe cuántas delegaciones de los países habían? 130 países con sus delegados. Y ahí elaboraron un proyecto, una muestra de proyecto. ¿Qué decían estos países? Que Venezuela debe ser a corto tiempo un país industrializado. Pero para eso, ¿saben qué estaban pidiendo? Un gobierno vitalicio. O sea que van a hacer la reforma de la Constitución de Venezuela para que Maduro se quede toda la vida a gobernar. ¿Qué te parece? Y eso no le conviene a Norteamérica. ¿Por qué? Porque Venezuela pasaría a ser una potencia. ¿Y entonces Maduro sería considerado un dictador? No, porque una cosa es dictar leyes para una minoría y otra cosa es dictar leyes para mayoría. Maduro es un dictador, sí, pero es un dictador porque dicta leyes para la mayoría. Y el otro es otro dictador que dicta leyes para una minoría. ¿Tú con cuál de las dos estás? O sea que el dictador de No, leyes- te he preguntado. No, pero está bien, pero o sea, dictador hay que darle el nombre de acuerdo a lo que hace. Si es para Claro, la mayoría, así es. Así es. no es dictador. No es pero- dictador. pero si es para lo- ¿Sabe para la por qué? minoría, sí es. Porque la democracia, ¿quién lo hace? ¿La minoría o la mayoría? La mayoría. En una asamblea, ¿cómo apruebas tú después de discutir a la orden del día los pedidos? ¿Cómo lo apruebas? Por mayoría, pues tú sepas, amigo. ¿Te das cuenta que ya somos dos comunistas? Entonces, ¿otra participación, no, compañero? Sí, otra pregunta. Por acá, amigo. Sí, lo escucho. Ya ven, compañero, cuando hable, compañero, todos quieren hablar. A ver, ¿alguna pregunta por acá? Sí. ¿Qué es democracia para los socialistas? ¿Y qué es democracia para los capitalistas? La democracia y la libertad no está pintada en un papel, en una pared. La democracia y la libertad se expresa bien con la propiedad privada o bien con la colectiva. Yo estoy con la democracia y la libertad en donde la humanidad tenga el globo en sus manos. ¿Me dejo entender? Esa es la democracia. La otra es la impuesta por una clase dominante, donde prácticamente le arrebató el planeta a la humanidad y ahora ellos viven sin trabajar. ¿Te das cuenta? Dígame. Precisamente, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la época de Velasco, antes mencionaste a Velasco, Moisés escribió.
pero también le dio la